El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien, con el favor de Dios, con la bendición de Dios. Y bueno, vamos a dar oportunidad de que puedan entrar otros a conectarse a este devocional que tenemos todos los días aquí por estas redes sociales y bienvenidos los que están entrando. Qué bueno que ya están listos, y los que van a verlo después también, qué bueno que ya están también listos para escuchar esta palabra que Dios nos tiene en este capítulo de Ezequiel 23, ¿verdad? Entonces esperamos que estén ya listos, tengan su Biblia para poder meditar en esta palabra que Dios nos tiene en esta mañana. Y vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y nos dé sabiduría, nos dé entendimiento de su preciosa palabra. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque tú estás interesado siempre en nuestro corazón, Padre. Siempre nos anhelas, Padre, celosamente, dice tu palabra, mi Dios. Y aquí estamos, Señor Jesucristo, para que tú nos hables, que tú dirijas, Padre Santo, este devocional en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, le he titulado Cuidar nuestra fidelidad a Dios en este capítulo de Ezequiel 23, donde habla de una alegoría de la fornicación espiritual. Lo está comparando con la fornicación como unas rameras de los pueblos de Israel, el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Samaria. Y ese es una situación que la está comparando, dice en el verso número 20, en el capítulo 23, verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto en su juventud. Fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Ahiloba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Ahiloba, ¿sí? Entonces la hermana mayor era Samaria, y dice que cometió fornicación espiritual, ¿sí? Se fue tras los asirios a cometer todo acto de inmoralidad, todo acto de perversión, de idolatría, así como también con los babilonios, también su hermana menor, ¿sí? Que había visto el juicio que estaba trayendo Dios contra Samaria. Dice que fue peor el pecado de Jerusalén, ¿sí? Dice que fue peor, fue mayor ese pecado. Fue una infidelidad a espaldas, ¿verdad?, de nuestro Señor. Estos pueblos hicieron alianzas con Asiria y con Babilonia, ¿sí? Completamente alejados de Dios. El mismo día que adoraban a Moloch y sacrificaban a sus niños, ese mismo día también iban y adoraban a Dios, ¿sí? Entonces esto fue algo muy tremendo que Dios lo juzgó completamente. Dice en el verso número 10: descubrieron tu desnudez. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmientos. Y esto de que descubrieron su desnudez quiere decir que los asirios
capturaron a Samaria en el año 722 a.C. y se llevaron al pueblo al exilio, ¿sí? Esto fue el juicio de Dios, ¿sí? Y dice en el verso 11, y la vio su hermana Agiloba y enloqueció de lujuria más que ella, o sea, fue peor, ¿sí? Y dice, sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana, ¿sí? Y desde este verso al 21 nos habla que también ella fue contaminada, este pueblo de Jerusalén se confabuló con los asirios, con los caldeos, así como lo hizo con Egipto. Entonces sus fornicaciones fueron mayores que los de el pueblo de Samaria, ¿sí? Y dice la Biblia en el verso 27 que Dios trajo juicio. El verso 32 voy a leer, dice así: así ha dicho Jehová el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad, de ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Esto de tener este cáliz de la ira de Dios quiere decir que vino el juicio divino, ¿sí? Y este pueblo se fue obligado, ¿verdad? O se vio con las consecuencias por haberse alejado de Dios. Entonces vemos que hay consecuencias por haberse alejado de Dios. Dios trae juicio. En lugar, dice en el Salmo 75:8, en lugar de un sitio prominente, el malvado va a ser encontrado en un sitio entre los que se embriagan, ¿verdad? Ese es el cáliz de su ira, en el Salmo 75:8. Y nos advierte a nosotros también cómo es que podemos ver que hay juicio para algunas personas que ya teniendo su corazón a Dios, pueden alejarse de Dios y Dios trae juicio, y para nosotros es como una advertencia o ver estas consecuencias de alejarnos de Dios, ¿sí? Dios es justo, Dios es bueno y Dios es bondadoso, pero también trae justicia. Y si nosotros estamos viendo que hay juicio para algunas personas que se alejan de Dios, que teniendo su corazón con Dios, pero se alejan yéndose tras los pecados de este mundo, dándole rienda suelta a sus emociones, a sus lujurias, a la lascivia, a los pecados sexuales, a la inmoralidad, ¿verdad? Cometiendo todo acto perverso, y Dios trae juicio. Creo que nosotros debemos de tomar un tiempo y de comprometernos que nuestro corazón sea solamente para Dios, que nuestro enfoque, que nuestro amor sea solamente para Dios, que nosotros no cometamos ningún adulterio espiritual, ¿verdad? Estamos viendo aquí cómo Dios trae esa justicia y nosotros tenemos que mantener nuestro corazón para Dios. Si hemos creído en Dios, tenemos que mantenernos así hasta el final de la carrera. Pablo decía, ¿verdad? He terminado la carrera de la fe. Esto también debe ser para nosotros, que terminemos bien nuestra carrera de la fe. Nuestra vida cristiana la terminemos fielmente al Señor, ¿verdad? No importa todas las tentaciones que pueda haber en este mundo, nuestro corazón tiene que estar siempre permaneciendo para Dios, siempre trayendo un compromiso día a día, ¿verdad? Más, enamorarnos más de Dios cada día para poder dar ejemplo, ¿verdad? De nuestra fidelidad a Dios. No importa lo que suceda, no importa los ataques del maligno, las tentaciones que pueda haber, nosotros tenemos que mantenernos en esa fidelidad a Dios, que nuestro corazón sea siempre para el Señor, ¿verdad? Que nosotros podamos dar esa inspiración a otras personas de que amamos al Señor, a pesar de que amamos al Señor, que podemos ser fieles a Dios, no importando las luchas, no importando las aún persecuciones, etcétera. Nosotros tenemos que permanecer fieles a Dios. Este es nuestro devocional de esta mañana, que en lugar de hacer alianzas con el pecado, nosotros rompamos toda
contaminación con el pecado y nos podamos volver al Señor. Si este es tu caso, creo que tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y poder dedicar nuestro corazón exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo, exclusivamente para amar a Dios, ¿verdad? Como dice su palabra, el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Involucra todo tu ser, ¿verdad? Todo nuestro ser para el Señor. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles, que no nos contaminemos con nada, que nos permita ser fieles, ¿verdad? Hasta que Dios nos llame, y por la eternidad también vamos a seguir amando y adorando al Señor. Entonces desde ahorita tú comprométete con el Señor. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Dios, porque esta palabra, Señor, nos da enseñanza, mi Dios, de permanecer siempre fieles a ti, Padre. Muchas gracias, bendito Dios, porque nos dejas tu palabra, nos ayudas, Padre, para saber que hay consecuencias, que se sufre, Padre Santo, terriblemente por causa de alejarnos de ti, Señor. Que Dios, hay consecuencias muy tremendas, Señor, si nos alejamos de ti, si cometemos infidelidad en relación contigo, mi Dios. Ayúdanos a permanecer siempre firmes, ayúdanos a permanecer en esa fidelidad, Padre, que tú deseas, porque tu palabra dice que tú eres un Dios celoso, Padre, que nos amas, Padre, y que nos anhelas celosamente, mi Dios. Dios, gracias, que nuestro corazón siempre esté comprometido para ti, Señor, y nuestro corazón siempre permanezca en esa fidelidad a ti, Padre. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Padre. Que Dios te bendiga, recibe un abrazo y estamos pendientes de los devocionales y de la oración del viernes. Un abrazo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.